analizar lo que es la geopolítica. La geopolítica nos dice que es el estudio de los efectos de la geografía humana y la geografía física sobre la política y las relaciones internacionales. Entonces, la geopolítica estudia la actividad humana dentro de un espacio geográfico. Es tomada como una ciencia que tiene vida. El ser humano ha utilizado esta ciencia para poder determinar las características de su territorio, para poder determinar características y buscar expandir su dominio. Entonces, la ciencia de la geopolítica es de vital importancia dentro del contexto mundial. Como vemos en la imagen, la geopolítica es la estrategia que tiene cada sociedad, cada grupo social para buscar fortalecer su economía y también para buscar ampliar su dominio. Características de la geopolítica. Nos dice que la geopolítica es una ciencia complementaria de la historia que ayuda a comprender los hechos y los procesos históricos a nivel político y social, además de estar vinculada a las relaciones internacionales. Entonces, la geopolítica no es otra cosa que el complemento de la historia para poder determinar la relación entre países, para poder determinar la fortaleza económica y el poderío en diferentes aspectos de diferentes potencias existentes, tanto antiguamente como en la actualidad. ¿Cuáles son o quiénes son los precursores y fundadores de la geopolítica? Vamos a empezar hablando sobre los precursores. Tenemos a Tucídides, que nació en el año 4600, o que diga 465, y muere en el año 395 antes de Cristo. Otro de los precursores fue Platón, ya desde el año 482 hasta el año 369, igual antes de Cristo. Tenemos frases importantes mencionadas por Platón, como el que dice: el que aprende y aprende y no practica lo que sabe es como el ara, es como el que ara y no siembra. También tenemos a Aristóteles, ya personajes importantes que de alguna forma han dado el inicio a lo que es la ciencia de la geopolítica. También está Nicolás Maquiavelo. Son personajes de vital importancia para esta ciencia. Los fundadores, tenemos a Federico Ratzel. ¿Ya? Federico Ratzel es uno de los fundadores que utiliza por primera vez lo que es la palabra geopolítica. En pocas palabras, basa su fundamento para poder determinar el poderío de los estados. ¿Ya? Rudolf Kellen. Rudolf Kellen también menciona sobre la teoría de la geopolítica. Dice que la geopolítica es un organismo geográfico o fenómeno en el espacio, es decir, el Estado como tierra, país, territorio, dominio o más distintamente como reino. Entonces, otro fundador de lo que es la geopolítica. Luego, Haushofer. Karl Haushofer, que fue general del ejército alemán, a quien se le atribuye el desarrollo de la geopolítica moderna a través de la expansión. Este personaje de repente fue uno de los que encabeza la idea en el cual se basa Hitler para poder desarrollar la idea del expansionismo de la geopolítica alemana. Luego tenemos a Arthur Mackinder. Arthur Mackinder, que también fue uno de los
fundadores de lo que es la ciencia de la geopolítica. Es un geógrafo británico, ya que luego de la Primera Guerra Mundial desarrolla o analiza lo que es la región cardial, región pivote, las del mundo. Entonces, analiza desde su punto de vista la importancia de lo que es la geopolítica. Seguimos hablando sobre los principios de la geopolítica. Como base fundamental para la geopolítica tenemos que tomar en cuenta lo que es el Estado. Y el Estado nos dice que es una agrupación humana numerosa que habita un determinado territorio y cuyas relaciones están reguladas por un poder público, quien debe garantizar el bienestar material y moral de la población. ¿Ya? Para poder, para que un Estado necesariamente tiene que estar compuesto por 4 elementos fundamentales. Cada uno de estos elementos son de vital importancia. Primero, tenemos a la población. Sabemos que la población es la que va a dar el movimiento desde todos los puntos de vista a lo que es el Estado. Luego, el territorio. El territorio es la región geográfica donde se va a movilizar la población. Y también, si no hay territorio, no hay nacionalidad, no hay país, no hay población que pueda considerarse dueña de una región. El poder público. Dentro de un Estado tiene que haber una organización política enmarcada en un poder público. Dentro de ellos podemos mencionar el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Si no hay el poder público, la sociedad estaría enmarcada dentro de un caos, o sea, cada uno quería desarrollar, intentaría desarrollar lo que quisiera. Es por lo tanto que el poder público es de vital importancia para poner orden dentro de un Estado. La soberanía. Cada territorio, cada Estado necesita tener su propia soberanía para poder determinar el valor propio, como dice aquí. La soberanía y el gobierno, derecho político. Entonces, es un derecho político que tiene la población para poder realizar sus actividades dentro de su territorio, enmarcados en el poder público, ¿ya? Y eso se constituye en la soberanía. Y son los 4 elementos fundamentales que tiene que tener un Estado. Seguidamente vamos a hablar algunos puntos sobre las principales escuelas geopolíticas del mundo. Solamente vamos a tocar algunos puntos. Empezamos hablando sobre la geopolítica alemana. Sabemos que la geopolítica alemana se basaba en la expansión o el eje. Se consideraba a Alemania como el punto principal a nivel mundial y que tenía todo el derecho para poder expandirse o extender su dominio, ya sea a través del uso de la conciliación o el uso de la fuerza. Luego tenemos a la geopolítica estadounidense. La geopolítica estadounidense habla sobre, en un principio, sobre el dominio de Estados Unidos dentro del continente americano. Como dice la doctrina Monroe, que la zona de implementar su poderío o su implementación del dominio de Estados Unidos tendría que ser Sudamérica. Ninguna otra potencia podía incurrir, ¿ya? Y también habla sobre el destino manifiesto. La geopolítica estadounidense también menciona que Estados Unidos es un país o es el territorio elegido para tener la supremacía a nivel mundial y dominar todos los confines del mundo. Geopolítica inglesa. La geopolítica inglesa basa su economía, basa su poderío a través del dominio de los mares. En pocas palabras, para la geopolítica
inglesa, el dominar los mares es el elemento fundamental para fortalecer su territorio. La geopolítica de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ya, la Unión Soviética habla sobre una geopolítica de extensión territorial y el manejo adecuado de sus recursos naturales para poder partir desde su centro y de esa forma, a medida que vaya creciendo su desarrollo o su economía, vaya expandiéndose, vaya ampliando su dominio en, en otras regiones que seguramente con las circunstancias no serían rival para una potencia que empiece a desarrollar su economía a partir de sus recursos naturales. Tenemos también la geopolítica brasilera, ya hablando de un entorno más cercano. Ya. La geopolítica brasilera habla sobre el dominio en un principio del continente, el continente sudamericano, a través del dominio de los ríos, ya sea el río de la Plata y del acceso al océano Atlántico, y en base a ello tener el control económico del continente para luego expandirse a nivel mundial. La geopolítica chilena. La geopolítica chilena, a pesar de que no se constituye como una escuela geopolítica como tal, considera que la expansión es de vital importancia para el desarrollo de la potencia, ya que si no hay la expansión, termina todo este desarrollo, termina todo el sueño. Por ende, un territorio, si no inicia con una idea de expansionista, tendría que terminar desapareciendo. Hablamos ahora sobre la geopolítica para Bolivia. Si bien Bolivia es considerado como un estado en vías de desarrollo, basa su geopolítica en la explotación de sus recursos naturales. Es una geopolítica bastante pacifista. En un principio parte de la idea de la vertebración del país. ¿Y qué es la vertebración del país? Es la unión de todo el territorio de los diferentes departamentos, provincias, a través de caminos, que cada pueblo esté interconectado con otro, cada departamento esté interconectado con otro para poder fortalecer su desarrollo económico y por ende convertirse en la red vial a nivel continental. Como está ubicado en el centro del continente, aprovechar su ubicación geográfica para tomar la importancia que amerite y que los países puedan utilizar su territorio, nuestro territorio, para poder interconectarse unos con otros. También habla de los recursos estratégicos para el desarrollo de Bolivia. Tenemos la explotación de los recursos naturales y de las materias primas. Bolivia siempre se ha considerado como un país que ha exportado o desarrollado la explotación de sus recursos naturales, pero en este caso solamente ha exportado como materia prima. Toca toca dar el segundo paso, como lo está realizando, lo que es la nacionalización o la industrialización, para poder aprovechar de mejor forma. Toda esa explotación de los recursos naturales tiene que pasar o tiene que consolidarse en una política de industrialización natural. Tenemos la materia prima, pues hay que empezar a crear derivados de esa materia prima para poder fortalecer nuestra economía y de esa forma volverse un territorio competitivo con todas las regiones o con todas las potencias económicas de la región y por qué no a nivel mundial. Entonces, los objetivos de la geopolítica son claras. Partir de la sociedad, de la conciencia social, apoyarse en los recursos naturales,
explotar, convivir de manera armónica con la naturaleza, de manera estratégica, utilizar esos recursos naturales para poder llegar a un crecimiento económico que siempre vaya en ascenso. Muy bien, muchas gracias, jóvenes señoritas, por su atención. Actividades que tienen que desarrollarse del presente contenido. Tenemos el cuestionario y también tenemos el vocabulario para poder retroalimentar lo aprendido en la presente sesión. Hasta la próxima.